amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital y a la multiplataforma de Exitosa Radio, Televisión y Redes Sociales. Mi nombre es Judy Rodríguez. Hoy vamos a hablar con Juliana Calambroyo. Ella es especialista en temas de familia, educación y género, sobre las últimas declaraciones de nuestra premier Mercedes Arauz. Ella en una entrevista señaló que estaría a favor, y esto a título personal, de la adopción homosexual y que además tiene un dilema moral en cuanto al aborto, ¿no? En casos de violación, por ejemplo, en casos de una niña pues que resulte embarazada después de ser violentada sexualmente, ¿no? Esas declaraciones merecen una explicación, un debate, un entendimiento de parte de la sociedad, porque sin duda es un tema polémico, y siendo nosotros un país que ha visto una movilización, como por ejemplo en el caso de Con mis hijos no te metas, respecto al enfoque de género en el currículo escolar, consideramos que ese tema se debería tocar y explicar. Por eso es que Juliana, ella es especialista, nos va a ayudar a entender un poco lo que quiso decir o a lo que se refiere Mercedes Arauz, ¿no? Políticamente conversábamos, Juliana, en este momento ha sido un poco, no era el momento, ¿no? Para tocar el tema. Así es, no está en agenda, ¿no? Además, la premier ha sido claro, hablaba a título personal, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo en el contexto. Entonces, si este tema llegara a estar en agenda, pues habría que remitirse específicamente a los estudios científicos, ¿no? A la investigación sobre la educación y el desarrollo de los niños dadas en las familias homoparentales, ¿no? Donde los padres son del mismo sexo, frente al desarrollo de los mismos niños en familias heterosexuales, ¿no? Y también analizar, sobre todo desde el campo jurídico, cuál es el derecho real, ¿no? Si de los adultos a tener hijos o si de los hijos a recuperar lo que han perdido, que es su familia. Entonces, este debe ser el enfoque, y efectivamente lo dices tú con claridad. Tendrá que, cuando se plantea en agenda, ¿no? Un debate alturado, un debate técnico, más allá de las opiniones personales, más allá de las vivencias familiares, sino planteándose como una política pública de Estado, ¿no? Entonces, y en esta situación donde las políticas públicas de Estado están siendo cuestionadas, ¿no? Donde se dice que hay una agenda propia, donde la ideología de género ha sido metida de manera, no sé, calificarla en currículum nacional, donde hay una sentencia para hacer partícipes a los padres de familia de las confecciones de las políticas públicas en educación. Entonces, en ese campo la ciencia tiene mucho que decir, ¿no? Los estudios tienen mucho que decir, y es lo que yo vengo a compartir contigo, ¿no? Un poco qué cosas se ha dicho al respecto y cómo esto funciona pues, en otros países, porque nuestra realidad no es la de otros países, ¿sí? Entonces, mira, yo por lo pronto empezaría a decirte que no se puede plantear la adopción de parejas homosexuales porque en el Perú la legislación lo prohíbe, en principio, ¿no? No existe una unión civil o una chaqueta jurídica para legalizar las uniones de los homosexuales. En la práctica se dan, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el primer punto a saldar respecto a una posible adopción, porque se ha pensado la adopción no para beneficiar a los adultos, sino para beneficiar a los niños que han perdido a su padre y a su madre por distintas causas, algunas naturales, por fallecimiento, algunas porque la familia en la que nacieron no se pueden hacer cargo de ellos, se los deja en el INAVIF, ¿no? Algunos porque han sido abandonados y marginados y puestos pues, en basurales, en fin. Realidades muy dramáticas. Estos niños que están huérfanos necesitan recuperar esa familia, esa estructura social que los va a ayudar a desarrollarse como personas y a tener una contribución social, ¿no? Como ciudadanos de bien. La adopción homoparental, como se le llama, efectivamente, científicamente, ¿no? Se le puede llamar. Sí. Se ha visto en Latinoamérica algunos casos que hayan a lo mejor y funcionado. En el caso de Chile, por ejemplo, Michelle Bachelet está bastante abanderada y se esfuerza mucho porque esta iniciativa legislativa pueda llegar a tener éxito, ¿no? Incluso también con el tema del aborto, ella plantea que sí se pueda realizar, ¿no? Entonces, al igual que Chile, hay otros países que siguen esta misma línea. ¿Y cómo les va? Cuéntame. Mira, yo tengo aquí a la mano, que lo estaba conversando antes de entrar a la entrevista, hay estudios reales con muestras muy grandes en las que se comparan a los niños, este estudio específicamente de la British Journal Education Society Science,
del año 2015, con lo cual es bastante reciente, estudia la muestra de 200.000 niños y adolescentes, o sea, es una muestra muy grande para un estudio, ¿no? Y analiza los indicadores de fracaso escolar, de problemas de depresión, de problemas emocionales, ¿no? De cómo luego responden a la sociedad, de niños que han sido criados por parejas del mismo sexo y niños que han sido criados por parejas de sexos contrarios, ¿no? Además, este análisis se hace en Gran Bretaña, donde ya nos lleva avanzada mucho la política respecto a la unión civil, a la adopción de homosexuales y demás, ¿no? Entonces, lo interesante de este estudio es que dice que efectivamente dentro de las parejas heterosexuales, ¿no? De las familias naturales, sí hay un índice de depresión, hay un índice alto de fracaso, un índice de fracaso escolar y tal, ¿no? Pero lo interesante es que en las poblaciones de niños criados con una figura homoparental, estos índices se duplican y hasta triplican, con lo cual nos deja ver que efectivamente, ¿no? Habrán parejas homosexuales que sean estupendos padres, pero el ratio es que en la mayor cantidad de casos estos niños se vuelven mucho más vulnerables y terminan siendo pues víctimas del contexto en el que viven, ¿no? Caen en depresión, tienen adicción a las drogas. Pero además hay obviamente una presión social, ¿no? Exacto. Algún tipo de discriminación, pero yo creo que si una sociedad no discriminara, mira, sería diferente. Esto es muy gracioso, pero nosotros solemos querer decir que en el Perú somos muy discriminadores, muy machistas, que lo somos, que hay una carga machista impresionante en nuestra cultura, pero se está combatiendo y cada vez es menor. Pero lo que te estoy reflejando es un estudio realizado en una sociedad inclusiva, en una sociedad donde no hay esa presión social respecto a la homosexualidad o a la bisexualidad, ¿no? En Inglaterra se jacta, ¿no? De ser un país igualitario, además con una economía estable y en fin, y siendo esa sociedad, digamos que mucho mejor que la nuestra en este contexto, muestra que los niños que son criados por parejas del mismo sexo son mucho más vulnerables a los factores de riesgo que otros niños. Entonces, ¿y esos factores de riesgo cuáles serían? Mira, te los leo porque, claro, quiero ser bastante precisa e incisiva, ¿no? O sea, te dicen que, por ejemplo, uno de los factores de riesgo es los serios desórdenes psicológicos, ¿no? Depresión, bulimia, falta de autoestima, tendencia al suicidio. Este factor de riesgo en las parejas de sexos distintos es de 4,2%. En las parejas homosexuales es de 8,2%, es casi el doble. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno toma una política pública pensando en que los homosexuales tienen derecho a la paternidad, al final, al cabo de 10 o 15 años, lo que va a pasar es que el coste social de antidepresivos, de consultas psicológicas, de cargar con el pasivo de haber expuesto a una cantidad de niños a un ambiente, al no mejor ambiente, ¿no? Va a redituar en que tendremos que pagarlos con nuestros impuestos. Entonces, esta es la concepción que se tiene que tomar desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, factores de riesgo como, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, dificultades intelectuales. En las parejas heterosexuales, los niños tienen un 7,2% de dificultades de aprendizaje. En las parejas homosexuales tienen un 14,1%. Otra vez casi se duplica. Entonces, esto te hace ver y te hace plantear, ¿es realmente el mejor escenario para que nuestros niños, futuros ciudadanos, se críen con un modelo de familia como ese? ¿Es lo más sano? ¿No? Y ya te digo, hay que enfocarse en el bienestar del niño, que al final es el futuro de la patria, más allá de las necesidades de los adultos de querer tener un hijo, ¿no? Porque el hijo no es un derecho, la vida humana no es un objeto de transacción. Oye, mira, me apetece y tengo un hijo, ¿no? Hay una trascendencia y una dignidad humana sobre las personas que no podemos vulnerar. Regresando al ámbito local, considero que se debe analizar también los procesos de adopción, ¿no? Y además los albergues y además el sistema y cómo el Estado peruano se hace responsable de aquellos niños que han sido abandonados y por los motivos que bien has mencionado.
teniendo nosotros tantos niños trabajando en las calles y considerando que si los procesos de adopción fueran exitosos y hay un análisis de la pareja homosexual que tiene pues el nivel a lo mejor psicológico aprobado, muy bien, el nivel económico muy bien, que le puede dar una calidad de vida a ese niño que no recibió nunca, ni siquiera una muestra de amor, y esta pareja homoparental tiene todas esas ganas de darle amor y ya no lo hace tanto por necesidad de ellos, sino porque también quieren ver feliz a un niño. ¿No cree usted que podría ese también ser un sentimiento de estas parejas? Claro, yo te vuelvo a decir que no hay que hablar sobre sentimientos, ¿sí? Hay que hablar sobre hechos. Uno puede tener muy buena predisposición a querer hacer un bien, pero no necesariamente esa predisposición a querer hacer el bien va a lograr sea buena. Hacer el bien. Exacto, porque pones en una situación de riesgo a una persona que ya es vulnerable, un niño huérfano, un niño abandonado, ¿no? Yo tengo amistades entrañables que son homosexuales, ¿no? Con lo cual, por favor, no quiero que aquí hay parejas homosexuales duraderas en el tiempo, que viven la fidelidad, que son personas íntegras, las hay, ¿no? En la viña del Señor entramos todos, resta un dicho. Pero sin embargo, claro, ellos son conscientes y muchos dicen, mira, yo no adopto, no porque no lo pueda mantener, ¿no? Sino porque no sé cómo pueda influenciar en él y en su desarrollo, ¿no? El hecho de que seamos nosotros sus padres. En todo caso, y lo hacen, tengo amigos muy buenos que son padrinos, o sea, que van a los albergues, que pagan los estudios, que dan esa ayuda que realmente quieren dar desinteresadamente, pero que no exponen al niño a una escena mucho más vulnerable, ¿no? Porque no podemos contradecir la naturaleza humana, Judy, o sea, eso te tiene que quedar claro. Los niños saben, ¿no? Te lo preguntan desde los 3, 4 años, de dónde vienen, cómo nacemos, dónde salen los bebés, nos crecen con un árbol, ¿no? Entonces se les explica que para cualquier vida humana se necesitan 2 gametos, un masculino y uno femenino, por ende tiene que haber la interacción de los 2 sexos, no hay otra forma de crear vida, ¿sí? En vez de promover unos proyectos de ley o una agenda política encaminada a este enfoque, habría que promover unos proyectos de ley y políticas públicas que ayuden al INAVIF realmente, ¿no? El problema con la calidad de vida de los niños. Y el problema con la adopción no la tiene el INAVIF, la tiene el Poder Judicial, porque para que un niño sea adoptado tiene que estar declarado en abandono y muchas veces ese trámite tarda 3, 4, 5 años en el Poder Judicial. Entonces, un niño que entra al INAVIF de 3 años no va a ser declarado en abandono hasta los 8, 9 años, donde ya es mucho más difícil la inserción en una nueva familia, ¿no? Proyectos de ley como Cunas Salvadores, por ejemplo, que intentan proteger a las criaturas vulnerables, que intentan proteger a la madre gestante dándole el nacimiento confidencial, que puede ayudar a que la adopción sea más rápida, son el camino que deberíamos tomar, ¿no? Viendo los resultados positivos en otros países. Para mí, el aborto hoy en día es el crimen más grande que se está dando a nivel internacional. O sea, mueren millones de seres humanos que no pueden ver la luz de la vida, ¿no? Y tenemos también muchísimos ejemplos de niños que iban a ser abortados o que fueron mal abortados y sobrevivieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este ejemplo lo pongo mucho porque además es una persona internacional muy reconocida, o sea, Caro Boctila, San Juan Pablo II, su madre se planteó el aborto y su médico se lo sugirió. Y ella tuvo la valentía de seguir con ese embarazo y mira lo que consiguió ese niño que al final llegó al mundo, ¿no? Igual Andrea Bocelli, igual Celine Dion, o sea, igual, toda vida humana tiene un valor, ¿no? Hay una connotación moral, hay que escuchar lo que dice la bioética, hay que escuchar lo que dicen los estudios científicos sobre las mujeres sometidas al aborto, hay que fortalecer las políticas públicas que acojan realmente a la mujer y la acompañen, ¿no? No solo a las mujeres violadas o ultrajadas, que son muy vulnerables, también a las mujeres que, como nos dices, ¿no? Que han tenido relaciones sexuales consentidas, ¿no? De manera irresponsable, si quieres, como fuese, pero que se ven encrucijada y ahora cómo saco este hijo adelante, ¿no? Hay que ver la manera y los mecanismos a través de las políticas públicas y de sistemas sociales que acompañen y ayuden. Ese debe ser el camino.
Mira, aquí hay una cosa también muy importante que está además fuera de foco dentro de la agenda política nacional, pero que en algún momento no muy lejano tenemos que plantearnos, y es el envejecimiento demográfico, ¿no? Entonces, después de 40 años de una Europa con un control de natalidad acérrimo, donde hay aborto legal y seguro, donde están teniendo problemas demográficos, no tienen gente, no hay población, ¿no? La tienen que importar de otros lados y ven amenazados su sociedad de bienestar, cómo van a pagar pensiones, cómo van a tener la salud pública. O sea, esto no se dice aquí. Y dices, y allá en Europa, lo digo porque lo sé, lo he estudiado, ¿no? Se están tratando de promover que las familias crezcan, que se tengan más hijos, ¿no? Hay el cheque bebé, el bono por maternidad en países como Noruega y Suiza, bajas de paternidad y de paternidad mucho más largas, para incentivar que se tengan hijos. O sea, porque el coste del invierno demográfico es muy grande. En el Perú estamos más cerca de lo que la gente cree. Se estima que para el 2024 nuestro índice demográfico caiga por debajo del 2.1 de reemplazo generacional, lo que nos coloca ya al borde del abismo. Y no se están tomando ninguna política pública para fortalecer ni la vida, ni la maternidad, ni a la mujer, ni a la familia, como ente y vamos, célula básica, como sostén de la sociedad, ¿no? Entonces, si hay que hablar de niños, si hay que hablar de adopción, hay que hablar de familia. Si vamos a hablar de mujer, hay que hablar de familia. Y hay que prever lo que vemos que pasa en otros lados. O sea, necesita un debate más profundo, técnico, serio, y que no se debe tocar a la ligera ni en un momento donde hay tanta crisis política y donde eso no se toma con la seriedad del caso, ¿no? Así es, ¿no? Juliana, muchas gracias por darnos no solamente tu opinión, sino el argumento que respalda tu opinión. Es que podemos discrepar, que en la sociedad la gente puede discrepar, pero la idea es que puedan tener un debate alturado y que por sobre todas las cosas esté la integridad del niño, ¿no? Exacto, ¿no? Y que sea técnico, que sea jurídico y que vaya más allá de la victimización. No conseguimos nada polarizándonos. Odiando. Así, lo que tenemos que hacer es tender puentes de diálogo, ¿no? Y te digo, y con bases científicas, no con aquel caso emblemático, porque un caso emblemático no puede ni debe ser el promotor de una política pública que va a afectar a millones. O sea, porque no se ajusta a todas las personas. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a ti, Judy, muchas gracias a Exitosa y para lo que necesiten y cuando quieran. Muchas gracias, Juliana. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en Exitosa Digital. Hemos tocado un tema muy importante que debe ser debatido con seriedad. Nuestra invitada Juliana nos ha dado algunos puntos de vista y argumentos científicos sobre su posición personal. Mercedes Arauz también ha dado una posición personal. La idea es que tú puedas establecer y crear tu propia posición, tu propia opinión con todos los elementos para argumentar ello, ¿no? A favor o en contra, siempre con respeto, no incentivando la división, la polarización, el odio. Siempre debemos de tener un debate alturado y más aún cuando se habla de la vida de los más pequeños, de los más vulnerables en nuestra sociedad. Así que nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Exitosa Digital.